Eh, Vamos a hablar, en este video vamos a hablar de un tema de bobinado que en algunas ocasiones ya he hecho comentario. Entonces, ¿cuál es la idea? Primero que todo, aclarar una situación con respecto a los embobinados que se está presentando y pues tocaremos también como un tema o a dejar en claro una situación con respecto a lo que es trabajo y quién lo hace. En primer lugar, cuando a mí se me contacta para hacer un trabajo embobinado, se le hace un embobinado. Acá no se le aplican químicos en absolutamente para nada, porque en primer lugar, lo que se hace acá es basado en una información, una orientación y una aclaración que se ha recibido por parte de los fabricantes de estos motores. ¿Por qué? Una cosa muy diferente es la fábrica que embobina esto a la fábrica que embobina esto o quien fabrica esto o esto. Aunque son sistemas muy similares, es un núcleo de acero al silicio. Este tiene un rotor magneto, pero este trabaja prácticamente es por inducción, que se llama un motor asíncronos. Esto ya es un motor VLC de sensores. Ya este es por imanes de neodimio, pero esto es un motor totalmente sellado. Aclaramos una situación. Estos motores, eh, en cuanto al esmaltado, ya vienen con una protección, un químico que se le aplica, pero es que ese químico está en la capacidad para resistir hasta cierto rango de temperatura, de manera que impida que estos hilos con los que se está armando el sistema de secuencia, que es muy similar en el caso del otro, puedan tener contacto entre sí sin hacer conductividad entre ellos, sino que simplemente la carga que se le aplica haga cierta cantidad de desplazamientos a fin de que eso contrarreste la fuerza del imán. Eso como para tenerlo claro. Aplicarle químicos sobre más a estas bobinas no ayudan absolutamente nada, primero que todo teniendo en cuenta que estos motores van totalmente sellados e incluso no les debe de entrar agua. Estos motores, a diferencia de estos, como podemos ver a simple vista, aquí podemos ver las bobinas, y si acercamos la cámara, aquí podremos ver que hay partes en donde se alcanza a notar el barniz, se podemos ver, lo mismo por este lado. A estos motores, ¿por qué les aplican barniz cuando se embobinan? Porque ellos están totalmente descubiertos y pues de todas formas al llegarles el polvo incluso hace que el calentamiento debilite el esmaltado, aunque el esmaltado de estos es mucho menor, es un grado menor que estos. Estos motores tienen un grado de esmaltado todavía mayor a estos. En el mercado suele ser que se consiguen también cableado para embobinar con un esmaltado todavía mucho más, digamos que bajo, no porque sea bajo en calidad, sino es por bajo en la aplicación que se va a usar. Entonces, un embobinado que viene para embobinar este tipo de motor, hay que aclarar, para este tipo de motor no sirve. Eso es una vaina que es cobre, ambos, aunque hay un alambre de enrollado que sí es una aleación o una composición de dos y hace que sea un poco más bajo por cuestiones de costos, pero para esto sí ya no sirve, eso como para dejarlo claro. Serviría por ahí para estos, pero motores mucho más pequeños. Entonces eso hasta ahí. Entonces suele ocurrir que aquí en Colombia, porque sí, pues son personas que saben embobinar y pues perfectamente pueden embobinar un motor de esos, con la diferencia que es probable que no tengan todavía las fórmulas o los puntos por lo cual el motor se puede, digamos que mejorar o digamos en cuanto a aumentar su capacidad o no, y cuando el motor pues lo permite. De pronto esos parámetros yo digo yo que no los conozcan,
pero no quiere decir que no los puedan conocer, ellos los pueden conocer, lo importante es que sepan embobinar. Y pues que efectivamente tengan claro de cómo ser la secuencia para el caso de unos motores que son de secuencia especial. Entonces, en el caso de este motor, pues sí, se le aplica el barniz para ayudar a proteger el motor. ¿Cuál barniz? Es un barniz diepóxico, aquí lo podemos ver, lo que pasa es que esto es bastante espeso y se le aplica. Eso ayuda a que el motor pues adquiera cierta resistencia en determinada función y condición de motor. Pero un motor de estos que está totalmente abierto, el hecho de que se le aplique un químico no es que le vaya a disminuir la temperatura, hay que dejarlo claro. Absolutamente nada de lo que le hagamos al cobre le va a disminuir la temperatura, porque es que el cobre se va a calentar tan pronto se le inyecte la energía. Es algo que no se puede evitar, y a mayor energía o dependiendo de cómo sea ese flujo de energía que le inyectemos, suele ocurrir que se nos calienta el cable. Entonces partamos de ese principio, que todo lo que se le apliquemos absolutamente no le va a proteger. Le ayudará en el caso de estos a proteger por cuestión de humedad, mugre, entonces que el esmaltado no se debilite. Pero si el motor está totalmente sellado y él comienza a sobrecalentarse, lamento decirle que ese embobinado, antes al contrario, se va a ver más afectado y la temperatura se va antes a elevar más. ¿Cómo lo vamos a ver? Acá tenemos un motor, acerquemos la cámara, se puede evidenciar todo cómo se renegrea todavía aún más. Este motor, yo podría decir que el motor hubiese durado aún más. El embobinado, en cuanto a calidad de armado, tiene sus novedades, pero son novedades mínimas. Yo qué novedad entraría, digamos que a mencionar. Los orificios, perdón, el enrollado del cable no está debidamente ajustado. Y eso es primero que todo, ¿por qué? Porque ellos no cuentan con un banco de trabajo como esto. Para armar esto se requiere de un banco de trabajo de manera que el motor se ajuste. Para eso vamos a poner este ejemplo. Aquí miramos. Toca hacerle fuerza para que entre, pero en el caso de este no hay necesidad de hacer fuerza. Vamos a introducirlo. Mire. El destornillador entra con total facilidad, mire, donde salió, sin hacerle fuerza, mire. ¿Por qué? Porque ellos no tienen cómo hacerle la debida presión de tal manera que lo puedan ajustar. El hecho de que el embobinado esté tan desajustado ocasiona una pérdida en cuanto al momento en que carga la fuerza, no es más. Pero esa pérdida, yo he embobinado acá motores en donde solamente dejándolos bien ajustados, ellos aumentan y dan un poquito más, o sea que hay una pérdida, pero leve. Eso en primer lugar. Segundo punto, aquí podemos evidenciar cómo el exceso de barniz que ellos se pusieron a echarle, miren, cómo quemó. Cómo quemó totalmente ayudó antes a que se calentara más, y esto no ayudó para nada. A mí me mandaron un video de este motor porque quiero aclarar una cosa. A mí me mandaron un video de este motor cuando ya estaba armado, y la persona que hizo este trabajo le dijo al cliente que este motor tocaba hacerle una corona, que tocaba hacerle una estrella porque no la tenía. Pues me imagino que al haberle hecho todas esas cosas, ese motor no tenía por qué volver a fallar. Pero vamos al punto de por qué el motor está fallando, y ahora es donde viene lo complicado. Le hicieron corona y le hicieron estrella, pues que acá no se hacen coronas ni se hacen estrellas. Se hace el embobinado, que está de fábrica. Y no trae nada de eso. Pero el motor falló. Aparte de eso, bueno, le colocaron hasta un cartón. Aquí se le alcanza a ver. Nada de eso sirvió.
Acá se le cambió el cable, se le colocó este cable que es de mejor capacidad, el forro que está protegiendo el cable de sensor ya está maltratado. Entonces, como para tener eso en cuenta, no es desmeritar el trabajo, es aclarar las cosas que se hacen, porque desafortunadamente cuando este motor se envió, bueno, y aquí ya comienzan las novedades. Le están colocando termoencogible, pues hasta ahí está bien, pero le están envolviendo en un tipo de cinta que no es para este uso. Afortunadamente, porque tenía el recubrimiento del termoencogible, pero esta cinta no es para temperatura, no es para este tipo de aplicación. Aquí ya comienzan los vaivén. Entonces, para mí, sobra decirlo, que pues se llevaron a cabo una serie de cosas que lo único que hacen es alargar el costo de trabajo, porque a la hora del té, el motor iba a exponerse a fallar, como podemos ver. Ahí salió. Esto es un tipo de cinta sobra decirlo, si realmente vale la pena utilizar este tipo de cinta. Entonces, hasta ahí, sobra aclarar que yo no sé, pero en mi condición lo digo, una cosa es justificar a hacer algo, otra cosa es hacer un trabajo como debe de ser, porque esa cinta no se necesita. Con la solo termoencogible, que esto está muy bien hecho, y lo colocaron doble, mire, muy bien, hasta ahí, pero le colocó doble termoencogible que ayuda. De todas formas, esto soporta cierto margen de temperatura, y de fallar acá ya falla el resto, sobra decirlo. Entonces, el gravísimo error acá fue haberle aplicado también todo ese poconón de termoencogible. Sin embargo, cuando este motor se embobinó y se le envió al cliente, se le advirtió que este motor había presentado en la primera situación, y esa es la situación con respecto al tema de embobinados, se había sometido a demasiado exceso de esfuerzo, digámoslo así, y el motor se sobrecalentó demasiado y eso afectó los imanes. Pues al cliente se le dijo, ese motor se va a seguir sobrecalentando. Ya es un motor que hay que proyectarse es para cambiarle los imanes. El problema aquí no es que el motor se haya vuelto a fallar. El problema aquí, o en este caso, no se trata de que el motor tenga los imanes ya en una condición baja y haga que, debido a que los imanes no responden para la fuerza del magnetismo de las bobinas, entonces se calientan las bobinas. El problema aquí no es ese. El problema es que se trate de vender un producto que ya no sirva, ofrecérselo a un cliente y justificar que es que este motor lo embobinó el motor. Aclaramos, sí, al motor se le embobinó acá, este cable se le cambió acá y se le hicieron una serie de trabajos y se fue con el embobinado de acá, pero se advirtió, señor, ese motor va a volver a fallar, debe delimitar el uso. Les falló por la misma situación que está fallando ahora, que le hicieron corona, le hicieron estrella y no valió la pena, pero este embobinado yo no lo hice, yo no aplico esta serie de químicos. Y cuando el motor ya falla, porque ya se está forzando por las bobinas, él nunca se quema así. La falla es totalmente pareja. Entonces vamos a ver el rin y vemos acá cómo se afectó los imanes, pero estos imanes, el detalle es que ya tienen un estado bastante decaído por magnetismo. Este es un motor que falló
En ese caso este es el de este, como vemos está prácticamente intacto. Y ahí y aquí es donde vuelve y se aclara la situación con respecto a la necesidad de que a los motores se les controle la temperatura. Las controladoras que no nos permite tener control de temperatura simplemente van a llevar el motor hasta el límite, lo van a agotar. Las controladoras que le controlan la temperatura para el caso de estos motores, que yo los denomino, o digamos que son motores de medio desempeño, son motores que siempre se van a estar forzando y ese es el resultado de lo que puede pasar pues por el esfuerzo o a lo que se le someta al motor. Entonces, señores, nuevamente aclaramos, un trabajo de embobinado donde nos prometan, yo no voy a hablar de precios, simplemente voy a hablar de trabajo. Es que nosotros le vamos a embarnizar, le vamos a pintar, le vamos a echar. Señores, lo único que usted necesita, si hay alguien que le pueda embobinar el motor, independientemente que sea acá, pero si usted tiene los recursos para invertirle de una vez en una controladora que le controle la temperatura al motor, lo único que tiene que hacer es colocársele el sensor de temperatura. De ahí para allá, que usted le aplique, que le eche, eso no va a ayudar absolutamente de nada. Y asimismo con respecto a los materiales, porque pues aquí sobra decirlo. Bueno, este tipo de soldadura que le están aplicando, acá no se trabaja con este tipo de... Eso es lo otro. El señor que vendió el motor dice que esto fue embobinado acá, pero este embobinado no, y nosotros no trabajamos esto con estaño. Ese es lo otro detalle. Nosotros hacemos es fusión de cobre, que es una soldadura totalmente diferente y pues es mucho más segura, porque es que la soldadura de estaño, si no se limpia totalmente el área, si no se hace una limpieza total, suele ocurrir que pues puede llegar a ser una soldadura deficiente. Eso es lo que ocurre con esto. Entonces, señores, ese es el video de hoy. Ahora vamos a proceder a hacerle un embobinado a este motor nuevamente. Vamos a ver qué trabajo le podemos hacer. Esta es la cinta que le colocaron. Y pues ahí sí, de verdad, sin palabras, porque realmente un embobinador que desconozca que esto, si sobra decirlo, ¿no? Si el motor llegó para embobinar allá donde lo embobinaron y pues el embobinador tuvo que haber fallado por temperatura, y sobra decirlo que a mí se me hace extraño que la persona que le está aplicando este tipo de cinta para proteger esto, aislarlo como medio de aislante y protección, se me hace extraño que no conozca que esto no resiste la temperatura. Mire, sumamente, totalmente delicada la temperatura. Si yo cojo un papelito por acá, vamos que vamos a mirar tiempo. Mire, con solo tocarlo, ya el papel está iniciando la llama, lo que quiere decir que eso no va a soportar la temperatura que esto maneja. ¿A cuánto alcanzan estos motores? Comparándolo ahí. Esto perfectamente puede llegar a 100 grados, pero el motor ya comienza a afectarse después de los 130 o 120 grados para arriba, ya comienza a perder ese estado. En el caso de este motor, por tener todo ese barniz, que lo que hace es ayudar a la aceleración de la temperatura, porque no hay nada que lo refrigere, este motor prácticamente a 100 grados ya falló. Entonces vamos a desarmarlo y pues vamos a mostrar la corona y la estrella que le hicieron.
pues porque yo la verdad yo no las hago. Y pues hasta ahora voy a ver en lo que es un motor con corona y estrella, pero pues lamentablemente falló. Aquí no hay más que decirlo, entonces vamos a proceder a desarmarlo y ya hablaremos del embobinado que le vamos a hacer, porque yo sé que a muchos les va a parecer extraño. Bueno, hemos retirado el cable y encontramos una novedad. Este calibre de cable le disminuyeron. Este no es el calibre de cable para este tipo de embobinado. Entonces comienzan a ver, y muy posiblemente también por eso fue que el cable se sobrelimitó tanto. Como podemos ver, mire, se ha sacado todo. Y internamente sí le había alcanzado a entrar, no tanto como en otras ocasiones yo los he encontrado, es que para sacar el cobre hasta las ranuras se deforman. Para poder extraer eso, eso es perdónenme le diga, para mí es un trabajo que me desespera tener que hacer semejante situación, porque eso no lo necesita. Entonces aquí podemos ver todo esto fue lo que le colocaron unas cintas, como podemos verlas ahí. Ese es el trabajo que hicieron. Esto toca retirarlo, obviamente. Esto no se necesita. Entonces bajaron calibre de cable. Este cable es de un calibre más delgado. Disminuirlo para esta potencia no es viable, no es recomendable. Aumentarlo sí. Digamos que el que se utiliza es calibre 24. Eso sería en denominación en Colombia. Aumentar el calibre, que sería disminuir el número, en ese caso acá. Entonces digamos que este es 24, pasarlo a 23 mejora, y lo ponemos más resistente, o pasarlo a 22, pero ya eso para el paso del cable acá por la ranura es complicado. Y lo otro es que así mismo como se le aumenta el gruesor, nos va a exigir controladora. Sí, un motor de estos se puede embobinar. Incluso hay patinetas, que no tengo por acá el retal. Hay patinetas que tienen el embobinado es con calibre, si mal lo recuerdo, es 22. Me toca en el siguiente video, voy a tratar de encontrarlo el retal, y son patinetas. Entonces a estos también se les puede subir, e incluso esas trabajan a 48 voltios y trabajan esos motores sabrosos, se les logra buena velocidad. ¿Cuál es el detalle? Que no es tanto por este ranurado, es más es por el imán, que este modelo de motor desafortunadamente viene muy limitado por imán. O sea, en realidad este motor, al hacérsele una mejora, que sería, digamos, cambiársele los imanes y colocarle unos imanes de mejor condición, de mayor Gauss e incluso más gruesos, pero entonces toca hacer un trabajo de torno, el motor da mejor prestación. Pero eso es un trabajo que hay que intervenirlo, y pues pasar al comprarse un motor nuevo, ya lo hacemos con toda esta mejora. Entonces, novedad, disminuyeron calibre, una serie de cosas que pues lo único que hacen es alargar un costo de trabajo, porque realmente el motor no se le dio solución. Entonces ahora sí vamos a proceder con nuestro trabajo. Vamos a hacer un embobinado, que ya más adelante lo vamos a estar mostrando y cómo queda. Vamos a someterle a otros parámetros, y esperemos que con este resultado el motor pues nos dé un mejor desempeño, porque lo que vamos a hacer es equilibrarlo. Vamos a equilibrarlo con respecto a lo que nos permite el imán, por cuestiones de esfuerzo que ya tiene. Entonces vamos a ver hasta dónde, basándonos en nuestra experiencia, vamos a hacer que el motor nos funcione todavía mejor. Bueno, ya hemos armado los motores, se les ha hecho todas las correcciones posibles.
desde limpiar, perdónenme que le diga, todo ese residuo y ese, bueno, mugre que queda de echarles el epóxico a un motor que pues no lo amerita. Situación que yo ya he informado, realmente hacer un procedimiento de estos en un motor de estos es solamente alargarle costos al cliente y más trabajo para la persona que lo hace, porque no se necesita. Eso es algo que uno se va a poner ahí a hacerle de más, que en últimas de eso no va a servir de nada. Pero entonces en esta ocasión vamos a hablar de otro embobinado más del que yo no había hablado antes. Vamos a recordar, están los embobinados en serie, están los embobinados en paralelo. Que los motores que vienen predeterminados o con ranurados para ser embobinados en paralelo, se les puede hacer el embobinado en serie, con la diferencia que no da las mismas prestaciones que embobinado en paralelo. El embobinado en paralelo nos da una alternativa y ganancia, y es que es un motor que de cierta forma él desarrolla más desempeño, es decir, él da más velocidad y la fuerza también mejora, a diferencia del motor que está embobinado en serie. Lo que pasa es que en el caso del embobinado en serie ahora viene con imanes de mayor tamaño, o sea, más gruesos, más largos, más anchos, todo. Entonces eso los hace pues ahora con un buen desempeño en torque, pero en velocidad ellos siempre siguen limitados. El motor embobinado en paralelo, o el que viene para ranurado en paralelo, pues él da mucho mejor prestación. Lo que pasa es que esos son los motores más costosos, o son los supermotores. Entonces, no a todos los motores se les puede hacer el embobinado en paralelo. Son limitados a embobinados en, digamos, embobinado en serie. ¿Es por qué? Por el número de bobinas o por la forma como tiene el ranurado. Los motores que son de medio desempeño, en el caso de estos, por cuestión de imanes más que todo, no es por ranurados, no es más que todo por imanes. Porque ¿cuál es el problema con estos motores? Tienen un imán demasiado delgado y es de muy poca potencia. Se requeriría pues colocarle un imán de mejor calidad y nos va a dar mejor, nos va a mejorar. Entonces, tenemos el motor de ranurado para en serie, de secuencia especial. Es una secuencia que no se puede cambiar. Tenemos el motor de embobinado en serie, que podemos jugar o aplicar otros tipos de embobinado. Es decir, se pueden intercalar las secuencias, y eso pues en algunos casos aumenta o disminuye la velocidad dependiendo del tipo de imán y la controladora a utilizar, cuando en el caso se le va a manipular el flux. En el caso de Kelly eso no es necesario. Y en el caso de los motores, porque ya hablé del primero, secuencia especial, el motor de ranurado en serie, que podemos modificarlo, y a ese motor también se le puede hacer otro embobinado, que es lo que vamos a ver a continuación. Y pues está el embobinado en paralelo, que es solamente un embobinado en paralelo, que es en donde se aprovecha una mayor eficiencia. Eso es lo que más da. Entonces, en el caso del motor embobinado en serie, que podemos aplicar, hay unas alternativas de embobinado, pues señores, está el embobinado mixto. Sí señor, mixto. Es un embobinado que lleva serie, paralelo. Están unidos y se logra que dentro de un motor, que para el caso de este, en especial este, que los imanes fueron sometidos a demasiada temperatura y han perdido una capacidad, al aplicar este embobinado, pues el motor nos va a mejorar. Él va a aliviar el deslizamiento del rotor, o los imanes va a mejorar porque la carga va a disminuir, pero nos va a mantener fuerza. Obviamente no es recomendable exigirle ya tanto, porque ya es un motor que requiere cambiar los imanes. Entonces, vamos a ver los imanes, primero que todo. Entonces, por acá tenemos uno y vemos cómo cambió. Esto estaba bastante, perdónenme, le digo, contaminado.
eso hasta va a estar rayado porque debido al epóxico que le echaron, eso ahí en realidad, aunque el epóxico esto se debilite, eso sigue con él se sigue a la temperatura, él vuelve y cambia de estado. Eso como para tenerlo en cuenta. Entonces vemos cómo se recuperó. Como podemos ver, estos imanes son muy delgados y esa es la deficiencia de este motor. Aquí vemos uno normal. A este motor no le han echado absolutamente nada anormal, por eso lo dejamos así. Queríamos mostrarlo. Y los imanes prácticamente, pues sí, el motor se sobrecalentó, pero estos imanes están trabajando bien. Miremoslo acá, aquí ya se puede ver mejor. Miren lo delgados que son. Son imanes muy delgados y la potencia pues es bastante baja. Entonces, aquí tenemos dos estatores, son los mismos. La diferencia es que pues a este ya esto se le había hecho un trabajo y estos son los cables que se le colocaron, porque los de este si se le sube mucho al motor, estos cables se van a dañar, como ha ocurrido con muchos. Esto es un embobinado en serie normal. Aquí el motor está, digamos, a las condiciones normales. Este es el amarre. Y aquí vemos la secuencia. El motor fue enrollado hacia sentido horario. Y aquí tenemos las uniones o los reempalmes. Y acá tenemos un motor con embobinado mixto. Tiene una asimilación, o sea, como se combinan, por acá tenemos uno, por acá tenemos el otro y acá tenemos la carga. Tiene una asimilación al motor que está embobinado en paralelo, pero no totalmente, porque él tiene los dos sistemas, es decir, lo que está acá, pero este tiene todavía de más y tiene el embobinado, también tiene parte de un embobinado en paralelo, para tenerlo en cuenta. Entonces, esto es un embobinado mixto. De todas formas, este motor nos va a dar un mejor desempeño que este, va a lograr un poquito más de desplazamiento. La fuerza, pues debemos saberla aprovechar, porque pues, de todas maneras los imanes no es que estén en tan buena condición, ya por cuestiones de manejo que le hayan dado. Aquí podemos ver la separación. Esta es la separación del trabajo. Entonces, señores, vamos a armarlos y vamos a hacerles sus respectivas pruebas para mirar cómo nos trabaja el motor, obviamente acá en vacío. Entonces, recordemos, esto es un embobinado mixto, porque es un embobinado que tiene tanto como una parte en paralelo y otra parte en serie. Es una mezcla de los dos que se puede hacer. Un embobinado o un ranurado que viene para embobinado en paralelo, no es posible hacerle este embobinado, porque él ya se le puede hacer directamente el embobinado en paralelo, entonces no tendría sentido. O sea, o se le hace embobinado en serie o se le hace embobinado en paralelo. En el caso de este ranurado, que es un ranurado que lo permite, o se le hace el ranurado en serie o lo hacemos mixto. Para hacer un embobinado total en paralelo se le podría, pero hay que cambiar los imanes. Habría que esperar que se dé la oportunidad y le coloquemos a uno imanes a una mejor capacidad y se le hacen prueba y se les estará compartiendo. Entonces, señores, vamos a armarlos, vamos a verlos trabajar y ya podremos ver qué tanto mejoró el motor. Bueno, este ya es el motor que cuenta con embobinado mixto. Tiene parte embobinado en serie, parte embobinado en paralelo. Se puede hacer, no a todos los motores, eso hay que tenerlo claro, porque cualquiera creerá, no, es que yo tengo un motor y entonces voy a hacerle el embobinado entonces mixto. Hay que ver si se puede. Que yo tengo motor y voy a hacerle embobinado en paralelo. Hay que mirar si el ranurado lo permite. Que yo tengo motor y voy a embobinarlo entonces a mixto, pero resulta que es un motor de secuencia especial. No se le puede modificar
a otros tipos de embobinado, porque solamente se puede hacer embobinado de secuencia especial y es difícil aumentarle. Sí, se puede dentro del mismo margen, se eleva, pero o sea, se le aumenta el número de hilos, pero no es así como en el caso de este. Entonces, para el caso de este, pues se le puede aplicar, está la opción, aún con lo que tiene, los embobinados, se le podemos aplicar el embobinado mixto, es lo que le acabamos de hacer. Esto es un embobinado que tiene, como lo digo diciendo, bobinado en serie, bobinado en paralelo, están los dos y al final es uno solo, ahí lo tenemos. También le hemos habilitado el sensor de temperatura, ya tiene el cable, ya la controladora, pues es una controladora Kelly, un sensor que está para esa controladora, y ya pues el motor por temperatura la controladora lo va a proteger. Vamos a verlo. Recordemos que este motor realmente es 3000 vatios. Más de ahí necesitarían mejores imanes. Esto puede dar 4000 vatios, pero hay que saberlo lograr. No es tan así. Entonces, para esto vamos a ver el motor. Y entonces, como podemos ver, la controladora la está reconociendo el aplicativo. Marcha en reversa, marcha hacia adelante. Bueno, primer nivel. En primer nivel está logrando 68. Yo creería que en terreno perfectamente da los 50. Obviamente dependiendo de la controladora, pues a esto le van a colocar una controladora Kelly. Entonces ese es primer nivel. Segundo nivel, prácticamente 80. O sea que este motor ya en el nivel 2 perfectamente nos da los 70 kilómetros. Vamos al nivel 3. Es posible que logre los 90, pero con la controladora que le van a instalar los puede lograr. Entonces, señores, así es un motor, así es el rendimiento. Como pueden ver, siempre hay diferencia entre un motor en serie, ya un embobinado mixto que tiene los dos sistemas de embobinado, aprovechándole una mejor liberación al motor sin sobreacelerarlo, porque de todas maneras el embobinado en paralelo los acelera bastante. Y pues en cuanto al tema de imanes, eso es muy importante para la carga. Entonces, señores, así una vez más, ahora les presentamos un motor con embobinado mixto. Yo sé que muchos se van a sorprender porque yo siempre he hablado de embobinado en serie, embobinado en paralelo, simplemente que no lo había hecho. Motor embobinado mixto, no a todos tampoco se les puede hacer, hay que aclarar ese punto hasta ahí. Bueno, señores, por última, gracias por los que han llegado hasta acá, los que ven los videos. Muchas gracias a aquellos que nos envían saludos y apoyo desde otros países. Me han escrito bastante. Incluso hace unos días me escribió una muchacha muy lejos de acá pidiéndome asesoría y estaba como algo afanada por conocer más de esta tecnología. Cuente con nuestra ayuda. Así es un embobinado, así son nuestros trabajos, y yo sé que muchas personas a nivel internacional les han gustado y nos han apoyado mucho, en especial con esas invitaciones, con esas motivaciones que nos hacen, ya que pues eso vale mucho para mí, y su apoyo para mí es muy importante. Entonces, si la información es tan buena, compartirla.